caso me toca presentar a Paul Haggerty, que es un lingüista extraordinario y además que tenemos la suerte de que le ha interesado el quechua principalmente. Y me consta que conoce todos los quechuas, todas las variantes del quechua, y que sabe mucho acerca de cuáles son los más antiguos, cuáles son los más recientes, y las mezclas que ha habido, ¿no?, entre el aymara, el quechua y otras lenguas aún más antiguas. Paul Haggerty es doctor en lingüística histórica por la Universidad de Cambridge, especializado en la familia quechua. Lleva 2 décadas en investigaciones multidisciplinarias entre arqueología, lingüística, genética e historia, sobre todo en el área andina. Es autor de nuevas hipótesis sobre la diversidad y los orígenes del quechua y del aymara y de las lenguas indoeuropeas. Gestiona unos programas maravillosos a través de la internet para enseñar estas lenguas, ¿no? No solo el quechua, sino también el aymara. Es autor de varios libros, uno de ellos que especialmente quiero resaltar, Arqueología y lenguaje en los Andes, Archaeology and Language in the Andes, y Historia y lenguaje en los Andes. Actualmente es profesor visitante de la Universidad Católica, que es una de las pocas cosas que me habla bien de la Universidad Católica. Bueno, dejo con ustedes a Paul, y ya verán ustedes la magnitud y la hondura de sus conocimientos. Añay Barajocha, Alberto. Panaikuna, Oaxicuna, y mañana en Cashinquichis. Si yo tuviera que empezar diciendo esta frase en cada lengua del Perú, ya hubiera perdido la mitad de la presentación. Porque de hecho, este es el mapa, un mapa de las lenguas del Perú. Lo que salta a la vista de una vez es la gran diversidad, también porque todo lo que es aquí colorado, de hecho es una familia de lenguas, el quechua no es solo uno. Entonces, a la respuesta cuántas lenguas hay en el Perú, ni siquiera, a la pregunta, ni siquiera hay una respuesta clara, porque depende de cómo uno intenta contar las lenguas. Y esto para el quechua mismo, de un mínimo se diría más o menos 6 lenguas, pero la definición de una lengua, la transición entre lengua y dialecto es bastante difícil. Sorprende a todos los no lingüistas escuchar que, de hecho, los lingüistas no tenemos una manera de contar lenguas, ¿no? Porque una lengua, vamos a ver casos donde, por ejemplo, el ayacuchano y el cusqueño son una lengua, bueno, se entienden casi totalmente, pero luego si se va a Bolivia, el boliviano y el cusqueño se entienden más o menos, se entienden normalmente bien, pero algo se pierde, porque hay diferencias ya entre el cusqueño y el boliviano. Varias de estas lenguas tienen sus parientes en casi todos los países alrededor. El quechua tiene formas de quechua también en el Ecuador, en Bolivia, hasta el norte de Argentina y el sur de Colombia. Pero todas estas familias, varias de estas familias tienen también sus parientes. Entonces hay lenguas arawak, por ejemplo el yanesha, que pertenecen a esta familia que se ve aquí en rojo, un poco dispersa por toda América Latina. Bueno, América Latina sí, América del Sur y hasta el primer idioma que encontró Colón, el taíno, fue también una lengua de la familia arawak. Se han extinto de todo el Caribe, pero sigue una lengua arawak aquí, el garífuna, en la costa de Nicaragua y ciertas partes de otros países, tal vez en Belice también. Entonces voy a tratar de hablar algo sobre las lenguas del Perú y de sus parientes en América. Y voy a hablar sobre todo al final de lo que yo describo como el legado mayor que tenemos del habla de las poblaciones de América.
antes de llegar al Corán. Lo que nos ha quedado con el mayor número de hablantes es esta gran familia del quechua. Entonces aquí está el mapa que he hecho. Estoy tratando de mostrar los grados de semejanza entre las diferentes formas del quechua. Entonces, el cusqueño y el boliviano son muy parecidos, casi se entiende. El cusqueño hacia el ayacuchano también son muy parecidos. Hay, por ejemplo, 10 sonidos en el cusqueño que no existen en el ayacuchano. Okay, eso es mucho más que entre la mayoría de las variedades del castellano. El ecuatoriano no se entiende totalmente, se entienden palabras, se entienden frases cortas a veces, según la palabra. Se puede entender o se puede no entender. Y hay variantes también en el norte de Perú, Cajamarca. Estas variedades no se entienden con estas, son de otra rama. Y hay el quechua central que nadie entiende, y el quechua de Huanca que pertenece al quechua central, pero tampoco los otros hablantes del quechua central lo entienden por algunos cambios dramáticos que ha hecho el quechua de Huancayo. Pero el quechua central no se entiende en cualquier otra región, se puede decir, por razones muy claras. Es un poco como el catalán, castellano, el catalán, poco mejor, más que eso todavía. Entonces, el primer poblamiento de América, todavía hay discusión sobre la fecha de la primera llegada del hombre a América. Podemos decir, si decimos entre 15.000 y 20.000 años, creo que estamos, bueno, la mayoría de los especialistas están de acuerdo, pero de todas maneras ya se sabe que no fue una ola migratoria y tampoco fue una ola migratoria a América del Sur, por lo menos 3 olas diferentes que llegaron a América del Sur. Y se ve aquí una específica que viene a los Andes centrales. Se espera que esta imagen cambie. No, se va a cambiar porque en la genética cambian mucho, cambia muy rápidamente la interpretación también de los datos mientras se tiene siempre más datos. Para la lingüística, lo que eso quiere decir, de todas maneras, 18.000 años es mucho, mucho tiempo para que las lenguas cambien. No hay manera de ir atrás en la lingüística para saber si hubo una lengua que vino o si vinieron muchas. Lo que también es interesante es poner el Perú en una visión global. Hay muchas partes del mundo donde no hay mucha diversidad de lenguas. El Perú es uno de los países que tiene el mayor número de lenguas por kilómetro cuadrado, se puede decir, porque hay una zona de diversidad lingüística muy intensa, más bien por debajo, entrando en la Amazonía, bajando desde los Andes de Perú. Sobre todo en esta zona, hay un par de zonas más con diversidad lingüística muy aguda. En Europa, esta es la diversidad lingüística en términos de los linajes. Un linaje, el indoeuropeo, representa 95% de la población, ¿no? El castellano pertenece al indoeuropeo, al inglés, el ruso, el galés. Entonces, Europa es un tipo de desierto. Toda Europa tiene mucho menos diversidad lingüística que Perú, cuando uno piensa en linajes y familias lingüísticas. Tengo aquí, espero que se pueda ver aquí, el árbol genealógico de las especies de gato, de felinos, ¿no? Lo que pasa es que hubo en algún momento lejano, hace muchos millones de años, un protogato, ¿no? Que los lingüistas llamarían un protogato, porque nosotros hablamos también de protolenguas. Una familia de animales, en este caso los felinos, que pertenecen a una familia más grande, los mamíferos, y todo un árbol genealógico para ver cómo se relacionan estas especies entre sí, algunas más cercanas de otras, ¿no? Las lenguas hacen igual. Si hay una familia de lenguas, quiere decir que hubo una lengua ancestral y que se expandió en el espacio geográfico, y entonces hay cambios también en las lenguas. Ustedes todos habrán visto que los jóvenes no hablan exactamente igual que los más ancianos, entonces se ve entre las generaciones hay pequeños cambios. De aquí surge
la diversidad lingüística. Entonces, desde la primera llegada del hombre a América, sus lenguas una expansión enorme en todo el continente, ya no están en contacto y ya cambian de lugar en lugar, la lengua cambia en maneras diferentes. Esta diversidad que tenemos, surgida a través de milenios, se está desapareciendo. Y este es un mapa de las lenguas ya extintas en negro, ya que van a extinguirse en rojo y que están en peligro en amarillo, por ejemplo. Y se ve que ahí donde hay una diversidad elevada de lingüística, también hay mucho peligro de extinción. Se supone que en las próximas décadas desaparecerán 3.000 lenguas. Me gusta esta foto de Transilvania. Y cuando yo estaba en Transilvania, en Rumanía, tenía un libro que empezaba así: In patria nuestra multe silves sunt. Y lo ponen porque es casi idéntico al latín. Sería en castellano: en la patria nuestra muchas selvas son. Entonces, esta es una lengua emparentada con el castellano. Y en esta frase ha cambiado muy poco el romano, pero en muchos aspectos. No es entendible nada para un castellano hablante. Bueno, ¿por qué existen familias? Como he dicho, por expansiones. Esto fue el latín hace 2.600 años. Luego una expansión masiva del Imperio Romano, en este caso, que lleva el latín a todas estas zonas. Y el latín ha cambiado en cada región de manera diferente para dar las lenguas romances. Entonces, para explicar cualquier familia lingüística, estamos buscando un proceso de expansión significativa en la prehistoria. Y para esto también les puede interesar una página web que yo he creado desde años, de hecho. Para la palabra uno, por ejemplo, solo lo más conocido sería algo como Jo en Cusco, pero un poco más de este tipo yendo para Ayacucho. Si vamos al centro, pero si vamos más al norte, tenemos Sug y variantes de eso. Sug. Si vamos a Ecuador, Shug. Okay, tenemos Shug. Si preguntamos, este es el quechua, entonces hay variedad, pero siempre viene del mismo origen, algo en el proto-quechua como Shug. En yauyos hay un montón de variación en el quechua, pero también todas esas variedades están. Hay un montón si les interesan también las variedades de las lenguas europeas, también están allí. Al principio el proto-quechua tenía una palabra una pronunciación como shuk, shuk, pero a través de los años, ciertas regiones se dan ciertos cambios a través del tiempo. El sh retrofleja se cambia en sh o en s, y luego en muchas regiones el principio cambia de sh o s a. Tenemos muchas evidencias para saber cuál era la forma original. Un cusqueño siempre diría: yo tengo la forma original, no es verdad, ¿no? Los cambios lingüísticos en inicial de palabra nunca se da un cambio de H a S. Muy a menudo se da un cambio de S a H. Entonces se puede saber que la forma ancestral no es el cusqueño actual, ni siquiera el cusqueño en la época de los incas. Bueno, el quechua parece una familia bastante grande, pero en comparación con las grandes familias, las 5 mayores del mundo, incluso el indoeuropeo, es una familia bastante pequeña y bastante moderna. Lo que pasó en el mundo es que estas 5 familias dominan tanto la población mundial. Ahora 85% de la población mundial habla una lengua de una de estas 5 familias. Ahora, era, digamos, antes de 1492. Hoy día, de hecho, las lenguas indoeuropeas, aquí en verde, han dominado también la gran mayoría de América. Y de hecho, Perú es un poco un reducto porque las lenguas se van extinguiendo a medida que se está avanzando adentro de la Amazonía. Y en América del Norte también el francés y el inglés y el castellano también están matando muchas lenguas. Entonces, en el pasado se presupone este mapa de las familias mayores de la Amazonía. Hoy en día, más bien tenemos este mapa. Hay muchos huecos. Estos polos
de sobrevivencia de la diversidad lingüística son más bien ahí donde aún sobrevive la diversidad. Había mucho más diversidad antes, pero estas grandes familias han acabado, por ejemplo, con casi toda la diversidad lingüística en Europa. De hecho, una de las razones principales fue eso, el encuentro entre los europeos y la población de América, pero sobre todo entre las epidemias europeas y la población de América, que no tenía ninguna inmunidad desarrollada por estar separado desde el resto del mundo durante tantos milenios. Se estima en este libro que por lo menos 50% de la población de América murió. De hecho, hay este artículo que habla de las zonas muy pobladas y que murió tanto la población. Hubo un fenómeno que se llama rewilding. En vez de tener tierras agrícolas, volvieron las plantas selváticas, decayó la producción agrícola tanto y creció tanta vegetación que hasta absorbió parte del CO2 en la atmósfera y ha contribuido a ese Little Ice Age que hubo. Lo peor fue a partir de 1492. Estos autores están proponiendo que fue un impacto tan grave en el sistema mundial que hasta cambió el clima. Entonces, en las lenguas también el mismo pasó. Este libro sobre las lenguas amazónicas, más de la mitad de las lenguas habladas en el año 1500 ya no se hablan. Y de hecho, en este mapa de América, de Estados Unidos, toda esa parte no es una familia lingüística, es donde no sabemos nada, porque no hay ningún registro. Las lenguas ya murieron antes de que se tenga documentación. Otra dimensión también es lo que los lingüistas hablan del design space para el lenguaje humano, los tipos de lengua. Ese es un mapa de las lenguas que utilizan el tono. Ma, 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 variaciones de este tipo, que pueden dar vocablos diferentes, que lo que no es posible. En castellano, si uno dice no, 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 hay variación, pero esta es entonación, porque es a nivel de la frase y la palabra queda no. En lenguas tonales, la palabra cambia, ¿no? Amar, caballo, desierto, negro, uno puede decir lo que quiere. Pasado es en otro tono, puede ser. Y hay algunas lenguas, por ejemplo, el Bora, en el Perú, en Colombia, que utiliza tonos. Y aquí vemos la distribución, y no hay también en Mesoamérica lenguas tonales. La riqueza, la diversidad, nos incluye unas lenguas muy particulares. De hecho, si uno aquí mira el orden de palabras, sujeto, objeto y verbo, ¿no? El quechua sería una lengua bastante normal. Se creía hasta los años 70 que este orden no era posible, porque el cerebro humano no tolera objeto, verbo, sujeto. Y luego alguien estaba haciendo investigaciones sobre el Hispaniana en Brasil y parece que de hecho sí, es posible que una lengua así. Todas estas 4 lenguas están en América del Sur. Entonces, estas variedades que se creían imposibles, ya se sabe que sí, son posibles en las lenguas humanas. Esta lengua es muy famosa entre las lingüistas, Pirahã, porque se ha propuesto que no tiene un sistema de números, no tiene colores desarrollados, tiene claro y oscuro, pero sobre todo no tiene recursión, no tiene subordinación. Algo interesante es que esta familia mayor, Nadené, en su lengua athabascana, es la rama principal. Voy a dar un solo ejemplo de algo bastante interesante. Entonces, los Navajo, los Apache, en esta parte de Estados Unidos, pertenecen a la misma familia que esta grande familia athabasca aquí. Y una propuesta de por qué se migraron, por qué hubo esta expansión, fue porque aquí hay un volcán que ha explotado 2 veces hace 1900 y 1250 años y ha dejado tanta ceniza que ya la tierra no era útil para nada y obligó a la gente a migrar. Y alguien ha propuesto que esto está al origen de esta gran migración de los pueblos athabasca del sur. Interesante es que estas familias tienen expansiones muy grandes,
pero no entran a los Andes, no cambian hasta la ecología andina. El Yanesha llega a 1800 metros, porque de hecho probablemente los hablantes querían controlar el Cerro de la Sal para el comercio luego con toda la Amazonía, donde la sal es muy difícil de encontrar. Y tienen también estas distribuciones muy esparcidas, probablemente han seguido los ríos principales, también practicaban agricultura en los bordes de los ríos que tienen cada año su yapa, su aumento de aluvio, ¿no? Entonces, la agricultura y los ríos son muy fundamentales para la expansión probablemente del Arawak, y el tupí es otra cosa, pasan mucho por la costa también. Pero son expansiones también mucho más antiguas, son familias más antiguas que el quechua. Es difícil fechar las familias lingüísticas, sobre todo aquí cuando no tenemos lenguas escritas antes de 1500. En la Amazonía peruana, entonces, hay las dos grandes familias Arahuaca y Tupí, tienen representantes en la Amazonía peruana, pero hay muchas familias más pequeñas, independientes en el Perú, y también hay varias lenguas aisladas. El norte del Perú es una zona de muy alta diversidad lingüística, pero el problema es que casi todas estas lenguas todas son extintas. Se sabe que había una verdadera selva de idiomas, como lo describieron los primeros españoles que llegaron. Y también sabemos que en Ecuador, antes de la llegada del quechua, también había un montón de lenguas diferentes por toda la sierra del Ecuador. El quechua, yo he puesto quechua y los no incas. Esta vieja idea de que los incas escogieron el quechua como lengua franca de su imperio y lo impusieron, y que todo el quechua viene de Cusco, simplemente no puede ser. Y esto se sabe desde la época de Torero en los años 60. Él ha propuesto un posible origen del quechua en Caral, pero era el pre-proto-quechua, milenios antes. De hecho, me parece un poco aventurado decirlo ni siquiera, porque no sabemos nada de la lengua de Caral, ¿no? Pero propuso algo así. El quechua en azul tenía su hogar ancestral en la costa al norte de Lima, Norte Chico, Caral. Y el aymara, hay varias ideas sobre el aymara, pero tenía su hogar ancestral más bien más al sur, en la costa. Esa es su propuesta inicial. Luego, en el intermedio temprano, hay una serie de expansiones del quechua según el árbol. Primera expansión, la rama quechua 1 para él en esa época, intermedio temprano. Mientras tanto, de Nazca, el aymara está subiendo a Ayacucho. Luego, en el horizonte medio, no hay muchas expansiones significativas del quechua, pero de aymara sí, porque aymara se propone como la lengua de Wari en el horizonte medio. Nótese que el aymara todavía no está aquí en el Titicaca, ese es el Puquina, la lengua de Titicaca. Luego, en el intermedio tardío, entonces, última época antes de los incas, grandes expansiones, desde Chincha hasta Cusco, Ayacucho, Chachapoyas y la Sierra de Ecuador. Esto ha sido muy criticado, cómo el quechua llega, los de Chincha, ellos tenían millares de barcos y había un comercio marítimo, interpretaciones de las crónicas también de Rosborowski. Mientras tanto, para Torero, el aymara está llegando en el intermedio tardío hacia el altiplano. Y al final, en la época incaica, no hay mucho que explicar, solo el noroeste de Argentina y Bolivia. Y en la época colonial, estas expansiones con la evangelización y también Potosí. Pero bueno, el árbol de Torero ha sido criticado. Yo soy uno de varios que han criticado este árbol. Estos son pueblos en Yauyos, que tienen una separación supuestamente en la glotocronología en 1850. Se entienden totalmente, pero están de un lado y otro de esta supuesta primera expansión y migración hace 2000 años, en el intermedio temprano. Y de todas maneras, ha sido muy criticado, y si uno pide de los especialistas de las lenguas romances, una familia más estudiada que cualquier otra, no hay un árbol genealógico.
es más bien una representación de este tipo, porque no se puede crear el catalán, por ejemplo, en ciertos aspectos parece al castellano, en otros al francés. Y no se puede crear un árbol de este tipo. Hay lo que en la lingüística se llama un continuo dialectal, que es muy frecuente. Entonces, el quechua no tiene que ser un árbol genealógico. Es una de las estructuras posibles de una familia, pero no la única. Y también tiene un problema con la arqueología, porque Torero está proponiendo expansiones lingüísticas del quechua, las mayores expansiones en el intermedio tardío, temprano y en el intermedio tardío, pero son justamente los periodos cuando no hay expansiones mayores en el registro arqueológico. No son los horizontes, son los periodos de colapso y regionalización. Entonces, con mi amigo arqueólogo David Beresford Jones, propusimos que tenemos que explicar las familias lingüísticas por los horizontes, por las expansiones que hay en el registro arqueológico. El horizonte temprano, todos conocen, pero es muy antiguo para explicar al quechua y el aymara. El horizonte medio, eso sí, eso fue una expansión muy importante. Ese es Piquillacta, en la región de Cusco, y también Huari tiene antecedentes de muchas de las cosas que luego son incaicos, ¿no? Las terrazas, los quipu, el red de caminos. De hecho, muchos empezaron en la época Huari, y David y yo estamos diciendo, y el quechua también. Entonces, para nosotros, el mejor candidato en el nivel cronológico, en el nivel geográfico de la expansión, la primera expansión del quechua es más o menos, corresponde muy bien con la expansión de Huari. Y también es una mejor explicación porque fue una expansión muy significativo, poderoso en el registro arqueológico, y entonces mejor para explicar esta familia lingüística que domina los Andes. Mi nueva hipótesis con David es, para el quechua, es que empezó en la región de Ayacucho con Huari. En la época Huari, una gran expansión hasta en Cajamarca, por toda la Sierra Sur y hasta la costa, y la Sierra Central hasta Ancash. En el periodo incaico, una expansión masiva. Son los incas que llevan el quechua al Ecuador, también a Chachapoyas, pero dos tipos diferentes de quechua. El quechua ecuatoriano parece más al cusqueño que al quechua central, pero también tiene algo de quechua central. Entonces, alguna mezcla, pero con una dominancia del quechua sureño. Pero la mayor expansión, una nueva hipótesis de Alexis Pierrat en Francia, el quechua boliviano viene más bien de Potosí y que es colonial y no incaico. Para mí, el aymara, de hecho, es una expansión incaica también. Este libro, que les cambiará totalmente las ideas sobre qué lenguas hablaban los incas. Este libro de Cerón Palomino, el puquina, el aymara y el quechua. Los aymaraes del Cusco, tras las huellas del aymara cusqueño y el aymara como lengua oficial de los incas. Entonces, de verdad les va a sorprender este libro. De hecho, el topónimo Cusco probablemente tiene un origen aymara. Y al final, cuando dice que sale de la idea de que los incas cambiaron, hay esta famosa cita que cambiaron su lengua para la lengua de Chincha y Suyo, ¿no? Y Rodolfo está diciendo, sí, están cambiando desde el aymara para el quechua. Entonces, hay una serie de revoluciones hoy día que vamos a tener en un mes un grupo de 20 especialistas para hablar de estas revoluciones propuestas en la arqueología, la lingüística, la historia y la genética de los Andes. Pero así lo voy a dejar porque estoy seguro que habrá un montón de preguntas. Hay un libro, si no me equivoco, se llama La identidad aymara, cuando trataban de identificar a las élites, a los grupos comerciales en toda la meseta del Collao. Muchos uros y muchas poblaciones que hablaban puquina se autoidentificaban como aymaras, ¿no? Un poco por prestigio, quizás difundido, no sé si por los incas o por los mismos curas evangelizadores. ¿Eso tiene, se condice con lo que tú dices? Sí, bueno, de todas maneras,
Puquina es una palabra que se ha utilizado con muchas... hay mucha confusión entre... En este mapa, el Puquina sería entonces Moquegua, del otro lado, Titicaca mismo, del otro lado, donde se habla todavía el Cayahuaya, que tiene un resto de vocabulario Puquina. También el Puquina se hablaba por aquí. Y luego hay esta otra familia, el Uru Chipaya. Entonces Chipaya se habla todavía, Santana de Chipaya. El Uru se hablaba hasta los años 60, tal vez, en el lago Titicaca. Pero hay mucha confusión. Uruquilla también es un nombre que dieron. De hecho, las lenguas muchas veces no tienen sus nombres propios, ¿no? Y, ¿cómo se llama? La lengua, ¿no? Y el resto son los bárbaros, ¿no? Como en bárbaro en griego es igual, ¿no? El origen de la palabra. Bueno, de hecho, en el Atlas Lingüístico del Perú hay gente que, en Ancash, por ejemplo, que hablan quechua, pero que saben que no hablan como los cusqueños. Entonces dicen, bueno, no sé lo que hablo, pero no es quechua. Debe ser aymara o debe ser, ¿cómo lo llaman? Yaguash también lo llaman. Y entonces se ve que el Puquina y el Uru se hablaban bastante todavía en el altiplano, en el periodo histórico. Los españoles reconocieron 3 lenguas generales: quechua, aymara y Puquina. Entonces, para mí, cuando se hablaba dominantemente todavía aymara en Cusco, y están trayendo aymara al altiplano. Y luego, cuando sí se expanden hacia el norte, se encuentran con puros quechua hablantes, hasta Ancash, ¿no? Como resultado de Wari. Entonces ahí deciden, vamos a cambiar por la lengua del Chinchaysuyo. Y por eso, hasta ahora se ha interpretado como la variante norte del quechua. Y yo ahora lo interpreto, no, es el quechua. La lengua de Chinchaysuyo es el quechua, porque la lengua de Collasuyo es aymara y Puquina. Un investigador boliviano, Emeterio Villamil de Rada, ha escrito un libro que se llama La lengua de Adán, donde postula que la lengua original de la cual han nacido todos los idiomas del mundo es el aymara. ¿Cuál es el origen de las lenguas? ¿Cómo llegan a existir las lenguas? Varias lenguas surgen con el tiempo. Uno de mis ejemplos preferidos es el francés, porque es un caso para ilustrar cómo las lenguas pueden cambiar de manera tan rápida. El francés tiene sus orígenes en el latín. Y una palabra como aqua en el latín ha llegado a o. Si vamos a mi mapa de las lenguas romances en Europa, hay todas las variantes posibles. Aqua, agua, egua, equa, egua, eua, eua, eau, como se escribe todavía o en francés, y luego los cambios. Entonces aqua termina en 2000 años, tantos cambios, o. Ad illum, que da en castellano, ha cambiado a o. Ad illos, ha cambiado a o. Altum, ha cambiado a o. Entonces, lo que estoy tratando de explicar es que las lenguas pueden cambiar tan rápidamente que a partir de una lengua, los hombres salieron de África por lo menos hace 100.000 años. Entonces, 100.000 años de cambios lingüísticos. Si en 2000 podemos llegar a o, ¿no? Entonces, en 100.000 años los cambios son tan totales que no se reconoce. Entonces, sí hubo un origen del lenguaje humano, es una de las hipótesis. Me gustaría saber técnicamente qué entienden ustedes por recursión. No me queda claro. Si es que distinguen ustedes un uso de lengua específica para las clases aristócratas, por llamar entre comillas, y el pueblo, el llana. De hecho, esta lengua particular, ¿no? que lo hablaban entre el mismo Inga y su linaje, y Orejones hablaban otra lengua. Y ningún cacique ni demás personas de su reino tenían licencia para aprenderla ni vocablo de ella. Eso es, bueno, es una crónica, pero muchas veces eso pasa con una élite. Y esta élite al final perdió su idioma. Tenía una lengua particular, al final solo lo hablaban pocos.
De hecho, los normandos habían hecho lo mismo. Era una élite de Noruega que había conquistado una parte de Francia, pero han abandonado su lengua. Y la primera pregunta, la recursión es más bien, debe haber en castellano también, en inglés se llama The House That Jack Built. Okay? Aquí es la casa que construyó John. Aquí es la casa, this is the house that Jack built. This is the cat that ate the rat, that ate the grain that lay in the house that Jack built. ¿No? El gato que ha comido, que ha hecho. ¿Con qué? Un tipo de subordinación. Puedes ir al infinito. ¿No? La lengua entonces no puedes escribir todas las frases posibles de una lengua. La lengua es un tipo de lenguaje, ¿no? Como computadora también, que puede ir al infinito. Es interesante que la recursión en inglés utiliza la palabra that. Y la palabra que en castellano también viene de, orígenes parecidos, quid. Y el quechua utiliza de manera más patente todavía para la subordinación, utiliza chay, que es decir eso, that. Es casi como que viene de this is the house, that house Jack built, ¿no? Viene de hecho, son dos frases, esa es la casa y esa casa construyó John. Entonces, de hecho, para mí es un poco exagerado esta idea de recursión porque también lo puedes reformar. El inglés lo ha recreado y el quechua utiliza formas muy diferentes de subordinación que son muy típicas, de hecho, de lenguas de su tipo aglutinante. No nos has hablado de la lengua muchic, que era la que se hablaba en el norte del Perú, y que no sé por qué lo que has dicho del quechua en Ancash, me parece que tuviera que ver con esa lengua. Esa lengua en 1600 y tanto hasta se hizo un diccionario de las palabras que fueron reavivadas por la cultura chimú, ¿no? Pero que parece que su origen fue la mochica. Es interesante saber que esa lengua, digamos, ¿cómo la ves tú todavía o qué evolución ha tenido? Hablé muy brevemente, sí, del mochica. Se sabe bastante del mochica, sí, gracias a los documentos que tenemos. Y también el último hablante murió por ahí en 1900 en Puerto Aitén. No ha hecho una expansión muy significativa. De hecho, todos los horizontes vienen de la sierra. Los tres horizontes vienen de la sierra. Las culturas de la costa están muy bien en la costa, pero están basados en recursos marítimos y no se aventuran tanto hasta la sierra, por desarrollados que fueran. Y también los primeros, la época precerámica era dominante en la costa norte. Al final, cuando los serranos logran adecuar las plantas y masificar la agricultura en los Andes, de hecho, los horizontes surgen de la sierra, más bien. Cuando uno escucha una palabra en quechua y trata de segmentarla y entender esto viene de tal cosa y tal otra, porque realmente estamos hablando de un tejido tan intricado. Sí, o sea, no tienes un origen, digo, clarísimo, sino que tienes una síntesis un poco, ¿no? En el caso del quechua, sí. De hecho es una familia bastante reciente, ¿no? 1500 años sí es una expansión con Wari. Y entonces el vocabulario queda bastante unificado. Entonces, normalmente se trata de reconstruir palabras hasta el proto-quechua. Y hay casos como 4, ¿no? El número 4, Tawa o Chuscu. Nadie sabe de dónde vienen Tawa o Chuscu, de hecho. Es una Tahuantinsuyu, pero la mitad de los quechua hablantes dicen Chuscu. Normalmente, el quechua, y no es el único idioma de este tipo, en el quechua las raíces tienen 2 sílabas. Entonces, cuando uno encuentra una palabra como panaca, muy discutido, la idea, ok, panaca, entonces la raíz es pana, hermana. Entonces, hay un artículo de César Itier, las panacas no existieron, ¿no? Y hay otros artículos de Francisco Hernández antes, diciendo, hey, cuando uno mira lo que las crónicas dicen de panaca, no existe el panaca, y luego lo han inventado, casi lo han transformado, pero en base a, esperando que tiene que ver con hermana. Pero panaca
3 sílabas, la última sílaba, hay una sílaba que podría ser, pero es una sílaba de tópico que no entra en una palabra suelta, solo en una frase, entonces no vale. Panacá se ha propuesto, se ha intentado, pero no me convence. Y Rodolfo dice, no, es panaca, tiene 3 sílabas y viene probablemente de puquina. Porque para él, la élite incaica era puquina hablante y un montón de esas palabras institucionales de los incas vendrían de los incas, vendrían del puquina. Mientras tanto, César Itier, en su nuevo libro, Las palabras clave, él tiene otras interpretaciones, a veces otras interpretaciones de la misma palabra, inca. No están de acuerdo en sus interpretaciones de la palabra inca y en qué lengua era, ¿no? Entonces, sí, la etimología es muy difícil, pero es muy útil también si uno lo puede lograr. Y muchas veces es quién tiene la explicación más convincente o menos convincente. Y muchas veces la explicación, sobre todo para Rodolfo, la explicación hay que buscarlo en otro idioma. Si el quechua no es tan antiguo en su expansión, entonces muchos de los nombres del lugar quedan desde antes, ¿no? Entonces los topónimos pueden quedar, pero la lengua también es un problema, es que viene el castellano y los malogra, ¿no? Porque la escritura los malogra, los sonidos que no tenía el castellano. Entonces lo escriben de otra manera, confunden cosas. Cuando yo veo una C o una Q en un... ¿Qué va a hacer? Porque en el cusqueño, si yo veo CA, puede ser K, A, puede ser K, puede ser A, puede ser K. Hay 6 posibilidades en el cusqueño y se escribe C. Entonces un topónimo con C, ahora sí, tenemos que mirar 6 posibilidades. Y si es C y C, 2 veces C en la misma palabra, ya. Entonces hay muchas posibilidades. Y si no es quechua, si es aymara, entonces tenemos que buscar otra. Es muy difícil, pero lo tiene que hacer muy, muy bien, pero lo hacen muy bien Rodolfo y César Itier. Mi pregunta es la siguiente: cuando un idioma se extingue, ¿se puede resucitar o ya se murió para siempre? Bueno, hay un caso. El hebreo murió como lengua hablada, pero se seguía utilizando un poco como el latín en Europa medieval. Pero por la historia muy particular de la creación del Estado de Israel, el hebreo se ha vuelto de nuevo lengua hablada. Al final había gente judíos de Rusia y judíos de Estados Unidos que vienen, que no se entienden, entonces vamos a hablar en hebreo, el hebreo que hemos aprendido, ¿no? Y al final se volvió lengua hablada. Niños crecieron hablando eso como su primera lengua. De verdad rescatar una lengua cuando ha muerto, a menos de que sea muy bien descrita y tenemos todo el vocabulario, es difícil, se pierde algo. Seguramente. ¿Y qué pasa con nuestras lenguas amazónicas? Supuestamente 44, que están en peligro, son pequeñas familias que las hablan. ¿Cómo ves ese? Las lenguas amazónicas también son poblaciones muy pequeñas, la mayoría, no como en los Andes. Y están entrando mucho en contacto con el castellano, sobre todo por la escolarización. Este peligro existe para todas las lenguas. La única lengua que tiene un futuro bastante seguro en América del Sur, los únicos son el castellano y el portugués. Imagino el francés en Guyana, imagino el inglés en Guayana, quién sabe. Pero el guaraní parece bastante seguro por el momento, pero estas cosas pueden cambiar mucho. El mundo está cambiando rápidamente y siempre se me preguntaba, ¿cómo ves el futuro del quechua? Y yo decía siempre que si no cambia, desde 30 años, si no cambia algo muy rápidamente en el Perú, el quechua va mal. Y desde 30 años está cambiando algo muy rápidamente en el Perú, pero tal vez no suficiente todavía. Para muchos peruanos que no hablan quechua, el quechua es cool, ¿no? Es lindo, es lo nuestro, y yo no lo hablo. ¿No? Pero eso pasa
Es clásico, ¿no? En toda Europa hay cosas parecidas. Hay muchos jóvenes irlandeses que quisieran hablar el irlandés, pero ya no lo hablan. Desde su familia, desde décadas. Yo tengo un apellido irlandés. Casi no hablo una palabra de irlandés. Todo lo que ha sido recuperación de lenguas vernáculas en España, ahora hay como 7 u 8. El gallego, el catalán, el valenciano, el aragonés. Sí, es reciente y también vino tarde en España. De hecho, en Barcelona, yo visito Barcelona desde 30 años y antes cuando yo iba era catalán. Y ahora vas en un negocio, te hablan en castellano de frente. La mayoría es... Sí, bueno, en Suiza es... Bueno, Suiza es un ejemplo de éxito relativo. Porque la cuarta lengua de Suiza, el romanche, está muy mal. Y ahí las lenguas oficiales, porque son lenguas mayores de otro país, tienen suficiente renombre y hasta los dialectos suizos, alemanes, sobreviven, menos en el lado italiano y mucho menos en el lado francés, están muriendo en las formas del arpiton. Bueno.